¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la licenciada Raimi Reyes, quien es abogada especialista en derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, con quien hablaremos acerca del Pacto Mundial para la Migración. No se vayan, que regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en Enfoques Jurídicos. Como les comentaba, vamos a hablar hoy sobre el Pacto Migratorio, que es el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Bienvenida, Raimi. Muchísimas gracias, Boris. Raimi, si bien ya el Poder Ejecutivo decidió no firmar el denominado Pacto Migratorio, por las razones que ya brindó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, debemos informar a la ciudadanía acerca de realmente qué significa este pacto, cuáles son las consecuencias que realmente llevaría a cualquier Estado firmante. Y lo digo porque han habido muchas opiniones en contra, han habido muchas críticas, pero también han habido opiniones a favor. Claro. De manera que sería importante informarnos adecuadamente para poder realmente tener una posición adecuadamente informada, ¿no? Exactamente. ¿Qué es el pacto migratorio, Raimi? Y ¿cuáles serían las consecuencias si el país hubiese, digamos que, decidido firmar el mismo? Claro, creo que estoy muy de acuerdo contigo. Lo más importante es estar informado. Creo que con este ciclo de debates hubo mucha desinformación sobre lo que era y lo que no era el pacto. El pacto no es más que un acuerdo de cooperación entre estados para gestionar mejor la migración. Y surge en el entendido de que ningún estado puede manejar la migración solo. Los estados son países, pueden ser países emisores, es decir, de donde salen las personas migrantes, países de tránsito por donde cruzan o países receptores. Entonces, como la migración es un concepto que inherentemente implica muchos países, ninguno solo puede manejarlo. Entonces, el pacto surge como una idea para compartir herramientas para mejor manejar la migración entre todos los estados, para que todos podamos beneficiarnos mejor de la migración, no solamente todos los países, sino todas las personas migrantes. Entonces, es un acuerdo de cooperación, una mesa, digamos, donde se sientan todos los estados para compartir las mejores herramientas para gestionar esta migración. Y lo más importante es que no es vinculante. Es una serie de herramientas, es una conversación entre estados de cómo podemos hacer que la migración funcione para todos y todas. Raimi, y en este tenor, esto último que has mencionado respecto al carácter no vinculante de este pacto, mucho se habló sobre que no convenía al Estado por un tema de soberanía. ¿Es posible que este pacto, en el hipotético caso de que se firmase, pues impactase negativamente lo que es la soberanía del Estado dominicano? Para nada. Lo primero que establece el pacto en sus principios es el respeto a la soberanía estatal. Lo deja muy claro en sus principios, donde establece que cada estado va a ser soberano en determinar cómo emite documentación a las personas migrantes, qué estatus le da, qué categoría migratoria y demás, y que se respetará siempre todo lo que el estado decide en cómo gestionar la migración interna. Entonces, obviamente es un debate y se entiende cuando se dan estos conceptos inadecuados, pero es importante saber que en ningún momento ningún estado cede la soberanía. Y lo importante del pacto es que precisamente porque no es vinculante es lo que hace que sea más atractivo a los estados, porque al final del día no va a ser como, no lo cumpliste, aquí hay una sanción o algún tribunal internacional te va a juzgar por ello, sino que muy por el contrario es una forma de acercamiento amigable entre todos los estados para ver cómo de nuevo pueden gestionar la migración para que sea de una forma segura, ordenada y regular. Muy bien, Raimi. Nosotros en República Dominicana contamos ya con una ley general de migración. ¿Cómo la implementación de este pacto, en el hipotético caso de que se firmase, porque claro está que si bien no se va a firmar ahora, quizás en unos años o en un tiempo posterior, en el futuro, el Estado podría cambiar de posición y podría firmar el pacto? ¿La firma de este pacto se traduciría en algún tipo de beneficio inmediato para las personas que están en situación irregular en el país, aquellos que están indocumentados, por ejemplo? Bueno, ahí es bueno distinguir varios temas. En primer lugar, el pacto no obliga a ningún país a emitir una documentación a personas en situación irregular, sino que por el contrario habla de facilitar documentación a los nacionales de cada país. Entonces, en la medida de que cada persona esté documentada, puede
migrar de una forma segura, ordenada y regular, o regularizarse si no lo está. Un ejemplo concreto: si, por ejemplo, nuestros registros civiles son más fuertes, la junta, pasaporte, etcétera, es más fácil que una persona dominicana pueda obtener un acta de nacimiento, consecuentemente una cédula, consecuentemente un pasaporte, donde ir a solicitar una visa para viajar de una forma regular a un país. Entonces, eso es un punto muy importante del pacto, donde se habla de la documentación y se ha interpretado en muchos medios de forma errónea, queriendo pretender de que significa que se le va a dar documentación a personas extranjeras. Muy por el contrario, lo que aboga el pacto, de nuevo, porque como cada país juega un rol en la migración y nosotros tenemos más de 2.1 millones de dominicanos fuera del país, entonces es muy importante también que nosotros resguardemos los derechos de nuestros compatriotas que se encuentran fuera y les apoyemos en poder también ser parte de un proceso migratorio que les favorezca. Es importante esto último que has mencionado, porque las críticas que se han difundido en torno al pacto migratorio se enfocan primordialmente en la situación de la inmigración de la que estamos siendo objeto por personas indocumentadas o en situación irregular. Y se ha vendido la idea de que este pacto vendría a regularizar o a imponer la obligación al Estado de regularizar a estas personas, pero no se ha hecho mucho énfasis en lo que acabas de comentar, el tema de los emigrantes. Claro. Hay muchos dominicanos que están emigrando hacia otras latitudes. Entonces, digamos que este pacto, como realmente lo que has mencionado, es que crearía un escenario de cooperación. Exactamente. Entonces eso es primordial, inclusive para nosotros mismos, ayudar a que haya una mejor documentación en la población migrante aquí, porque en la medida que tenemos cooperaciones bilaterales en el marco del mismo pacto con países de donde vienen las personas que migran aquí, entonces nos vamos a poder tener un mejor entendimiento de requisitos, unificación. Por ejemplo, mire, este es el tipo de documento que yo quisiera recibir de tu parte. Ok, entonces así lo emitiremos. Y eso elimina mucha burocracia en lo que son los procesos migratorios y ayuda a que la persona no solamente llegue por una vía regular, sino que se mantenga con una documentación regular y que ya no expire porque la persona no pudo reunir los requisitos, sino que ya venga con una forma estandarizada de que tú puedas conseguir documentos a través de tu consulado. Y el pacto, por ejemplo, pone mucha atención en lo que es la protección consular para las personas migrantes, porque es esencial, luego de que cada persona salga de su país, mantener ese vínculo con los consulados para poder siempre tener documentos al día y poder entonces mantener un estatus legal apropiado. Es decir, que existen una serie de beneficios palpables y dirigidos primordialmente a los nacionales. Claro. ¿No? ¿Cuáles serían, digamos que a grandes rasgos, a tu entender, los principales beneficios que se derivarían de la firma de este pacto? Bueno, el pacto establece 23 puntos de acciones y cubre la migración desde los países de origen, tránsito y el país de destino. Entonces, uno de los primeros beneficios está en el primer punto de acción y habla de reducir las causas que dan lugar a la migración. Entonces, cada país de origen debe tratar de reducir la inequidad, la pobreza, la corrupción, los niveles bajos de educación, de salud, para que entonces no estén esos factores que empujen a las personas a migrar. Entonces, digamos que en la medida que todos los países trabajemos de una forma en conjunto en reducir esos factores que hacen que la persona venga a nuestro país, entonces digamos que se satisface un poco ese clamor de que se reduzca un poco la migración en el país. Por otro lado, nos sentamos en la mesa con actores súper importantes en tema de migración y compartimos con ellos herramientas, tecnologías, lo último que se utiliza en cualquier sentido para gestionar la migración. Países como Canadá, como España, que son parámetros en temas de un tema de migración organizada, están en esta mesa, entonces podemos compartir herramientas. Otro punto importantísimo del pacto es el manejo de las fronteras, capacitación para oficiales, apoyar a los estados para eliminar los temas de corrupción, compartir herramientas para saber quién llega a la frontera antes que llegue. Entonces, todo eso es que nos sentamos en una mesa con actores que ya tienen estas herramientas, que tienen buenas prácticas, y República Dominicana podrá tener la oportunidad de sentarse y decir, estos son mis problemas, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces, y en lo que no quiere hacer, pues no lo hace. Esa es la parte de la soberanía. Entonces, la verdad es que a mi punto de vista y de muchas personas, el pacto, la verdad es que trae muchísimos beneficios y digamos que muy poco desventaja. La desventaja es que hay que trabajar, hay que capacitar a las autoridades migratorias,
Hay que invertir en que tengamos un personal capacitado, en fortalecer nuestro servicio consular y fortalecer también aquí, eliminando esos factores que hacen que nuestros dominicanos y dominicanas emigren al exterior. Muy bien, vamos a ir a un breve espacio comercial, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la licenciada Raimi Reyes, con quien hablamos acerca del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, mejor conocido como el Pacto Migratorio. Raimi, señalabas en el segmento anterior que hay múltiples beneficios derivados de la implementación de este pacto, que si bien ya no se va a firmar, como ha dicho el Poder Ejecutivo, nada obsta a que posteriormente se pueda firmar el pacto. Sí. De manera que es muy importante que todos los dominicanos tengamos una idea bien informada de qué es lo que implica este pacto y de si ciertamente son veraces las críticas que hemos visto ante los medios de comunicación. Diversos actores políticos se han pronunciado y me pregunto, ¿por qué tantas críticas ante este pacto? Si lo que vemos es que se trata de un pacto de cooperación no vinculante que supone una serie de beneficios palpables, sobre todo para los nacionales dominicanos que se ven afectados por procesos migratorios. Sí. ¿Cuál es tu entendimiento sobre esta ola de críticas que ha afectado este pacto? Claro, el tema de migración siempre es muy controversial y es normal, se entiende. Y yo pienso que mucha de la crítica lamentablemente viene de la desinformación. Muchas personas no se han leído el pacto, son 39 páginas, en un lenguaje muy llano, muy sencillo, muy digerible. Entonces, la desinformación ha venido de eso y de sectores que se oponen a la migración puntualmente. Entonces, esos sectores lamentablemente han tenido más voz y más digamos, alcance que los sectores que tratan de informar correctamente, y la verdad es que muy, muy lamentable. Y comentaba antes que, por ejemplo, había muchos temas de desinformación que se decía, a la firma del pacto se abre la frontera. Muy por el contrario, claro, el pacto habla de las fronteras, pero de cómo gestionarlas mejor, inclusive cómo gestionarlas para prevenir la migración irregular, cómo hacer que hayan vías seguras para que las personas entren por un canal ya regulado y establecido. Entonces, muy lejos de toda la desinformación y todas estas noticias falsas que fueron difundidas en este momento de debate, que realmente no ayudaron a un debate constructivo y objetivo sobre qué es el pacto migratorio y cómo impactaría a la República Dominicana su firma. Muy bien. Y esto me lleva a otra inquietud. Esta situación de desinformación que se ha generado también de alguna manera ha provocado que entonces muchas personas que podrían tener interés en leer el pacto, pues en vez de leerlo, lo que han hecho es criticarlo, claro, porque han seguido, digamos, han sido influenciados. Pero sería bueno también saber cuáles serían los beneficios a largo plazo de este pacto, que ya pues podrán irse viendo en aquellos países que sí lo firmen, pero que luego nosotros como Estado podríamos valorar para, digamos, que una nueva ponderación en el futuro. Claro. Ya digamos que en la actual coyuntura es evidente que el Estado no va a ser parte del pacto migratorio, pero debemos, y repito, tener una conciencia, tener una adecuada información sobre qué era lo que realmente implicaba este pacto y qué es lo que entonces estamos perdiendo. Claro. ¿Qué es lo que estamos perdiendo como sociedad ante la omisión de firmar esta iniciativa? Claro. ¿Cuáles, además de los beneficios palpables que mencionaste en el segmento anterior, habrían algunos beneficios a largo plazo de manera general también derivados de la implementación de este acuerdo? Claro, porque estaríamos hablando de una mejora del sistema migratorio y yo creo que aquí no cabe duda y es un clamor de la sociedad siempre de que hay debilidades en la implementación de la política migratoria. Muchos llegan inclusive a decir que no hay política migratoria. Entonces, de nuevo, es sentarnos en una mesa de cooperación con las mejores prácticas. Entonces, a largo plazo vamos a poder tener un sistema migratorio de la gestión migratoria que realmente funcione, que sea práctico y que responda a las particularidades de la República Dominicana. Entonces, vamos a ver que hay muchísimos acuerdos que nosotros hemos ya tratado o metas que hemos tratado de lograr en el marco de otros acuerdos como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que estar en el pacto nos ayudarían a cumplirlo. Por ejemplo, la reducción de los costos de las remesas.
hay un objetivo de que se puedan reducir los costos, es decir, lo que cobra la entidad remesadora, la que hace que llegue la remesa de un país a otro, reducir eso a que sea un solo 3%. Eso es una meta que el país, de hecho, está activamente trabajando en eso. Y en la medida que nos integramos en el pacto, nos integramos una mesa de actores que nos están diciendo cómo ellos están trabajando activamente para reducir eso a un 3%, en vez de estar haciendo acuerdos bilaterales o buscando cooperaciones particulares para llegar a ese propósito, que es algo que nos beneficiaría a todos, pues obviamente todo el mundo quiere pagar menos para enviar su dinero. Entonces, claro. Y en cada punto del pacto, en sus 23 puntos de acciones, esa va a ser la realidad, que nosotros como país vamos a tratar de seguir mejorando, obviamente, pero entonces a nuestro propio paso y teniendo que buscar espacios de cooperaciones bilaterales y ya no en el marco de esta herramienta que es integral y que realmente busca tener como su centro el respeto de los derechos de las personas migrantes y que la migración de nuevo sea beneficiaria para los países receptores. Raimi, esto que has mencionado me parece muy importante y tengo entendido entonces que este escenario de cooperación que busca este acuerdo no implica una regulación sobre la facultad que tiene el Estado de definir su política migratoria, sino una colaboración. Exactamente. Una colaboración que al día de hoy se está haciendo a nivel bilateral en aquellos casos, pero que este acuerdo pues buscaba ya digamos que un plano más integral y un plano con mayores facilidades de cooperación, que es quizás las personas no han entendido adecuadamente que no íbamos a ser presa de la comunidad internacional. Sino y eso, aliada. Claro. Entonces, la implementación, para dejar las cosas claras, la implementación de este pacto hubiese, por ejemplo, provocado un aumento en lo que son los costos del sistema de salud, nos obligaría a dar servicios de salud a los inmigrantes indocumentados. ¿Estos inmigrantes indocumentados al día de hoy no tienen derechos? ¿Cuál es la situación? Claro, y eso nos lleva al otro punto, el otro temor de que, bueno, entonces ahora se deja entrar a cualquiera y cualquiera tiene derecho. La verdad es que el pacto no nos resta, sino que nos suma en el cumplimiento de nuestras obligaciones a nivel constitucional. Nuestra Constitución establece en su artículo 25 sobre el régimen de extranjería que todos y todas las extranjeros y extranjeros en el país tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, a excepción de aquellos que establece la ley, como no tienen derecho a voto, obviamente. Entonces, cuando nos vamos a cada artículo sobre cada derecho en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la salud dice que toda persona tiene derecho a la salud, no dice todo dominicano, dice toda persona. Y de nuevo insisto que ya en nuestro marco constitucional, en nuestra misma ley de migración, todos estos derechos, derecho a la salud, a la educación, ya son reconocidos a las personas extranjeras independientemente de su estatus migratorio. Porque creo que también el tema se ha vuelto un poco simplista. Estamos olvidando que estamos hablando de personas humanas. Las personas nunca pierden sus derechos, no importa si migran sin documentos o el estatus en el que esté. Son personas humanas y solamente por ese simple hecho tienen la prerrogativa de tener todos estos derechos. E inclusive, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha emitido circulares donde establece que no se puede impedir el acceso a un niño a educación por no tener documentación. O sea que ya nosotros internamente hemos hecho muchas de las acciones para incorporar a esta población migrante y respetarles sus derechos. Y de nuevo el pacto vendría a colaborar en esa acción activa que ya está haciendo el Estado Dominicano y que sea un actor, porque nosotros también tenemos buenas prácticas que compartir con la comunidad internacional de cómo hemos mejorado el respeto a los derechos de las personas migrantes en el país. Muy bien. Concretamente, ¿este pacto habría beneficiado a la República de Haití, particularmente a los ciudadanos haitianos, particularmente de una manera adicional a lo que ya establece la Ley General de Migración y la Constitución de la República? No necesariamente, cada país tiene sus retos. Cada país tiene sus retos en temas de migración. Y recordemos que el pacto trata de regular todo, desde el país de origen, tránsito y destino. Entonces, Haití tiene que hacer un trabajo grande en documentar a sus nacionales, como hablamos, que es una de las partes del pacto, de asegurarse que la persona tenga registro de nacimiento, pasaporte para poder obtener visados. Y por igual, tiene que tratar de reducir esos
factores que dan lugar a la salida. Entonces, cada país tiene su propia realidad y digamos que más allá de que vamos a tener un mejor sistema migratorio y que obviamente esta es la mayoría de nuestra población inmigrante y por ende se van a beneficiar de que nosotros tengamos un sistema que funcione mejor. Pero digamos que no es un beneficio particularmente a una población u otra, sino que todo el que es migrante en el país se va a beneficiar de que nosotros tengamos un mejor sistema de migración para gestionar todo lo relativo a esto. Claro. Y que la migración sea segura, ordenada y regular. Exactamente. Raimi, pero hemos visto que hay otros estados, como el caso de Estados Unidos, que también pues han anunciado que no van a firmar el pacto. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Cómo tú lo valoras? Y si esto tendría alguna influencia también en la decisión tomada por el Poder Ejecutivo. Claro, el tema, por ejemplo, de la retirada de Estados Unidos del pacto es un tema súper interesante porque obviamente obedece a un cambio en el Poder Ejecutivo, un cambio de presidencia, porque inclusive el pacto nace de la Declaración de Nueva York del 2016, que quien impulsó esa Declaración de Nueva York fue el presidente Barack Obama. Es decir, que el principal gestor de la Declaración de Nueva York, que a su vez lo que tenía como objetivo era que se creara el pacto en 2 años, fue el mismo presidente de los Estados Unidos. Entonces vemos que esto obedece a un cambio en la percepción de la migración, pues, porque es muy bien sabida la postura de la presidencia ahora en Estados Unidos sobre la migración y es una visión restrictiva, digamos. Entonces, ciertamente es lamentable que un país como Estados Unidos, donde se encuentra la mayoría de los dominicanos, se salga del pacto, pero de nuevo vemos que son 8 o 9 países que se han salido del pacto. Todos los países de las Naciones Unidas apoyaron la declaración y hay una gran mayoría de países que todavía están dentro del pacto y que obviamente ayudará muchísimo si en un futuro la República Dominicana se integra, porque de nuevo estos países también requieren de la cooperación de nosotros para ellos poder gestionar la migración para los dominicanos y dominicanas que se encuentran en esos países. Muy bien, esto nos lleva incluso a pensar que si bien pues el Estado dominicano tomó la decisión, como hemos dicho anteriormente, de no firmar el pacto, nadie impide que posteriormente, viendo digamos que los impactos positivos que puedan ilustrar las experiencias de los demás países, pues decida adherirse, ¿no?, al pacto. Se dijo que debido a la situación particular de nuestro país, que digamos que compartimos una isla con la República de Haití y tenemos una situación sociocultural y económica bastante disímil, pues el pacto podría tener, digamos que, unas consecuencias negativas para el Estado. ¿Qué opinión te merece el tema de la firma de este acuerdo? Ciertamente podría hablarse de que de que podría desbordar la capacidad del Estado para gestionar la migración, el hecho de simplemente firmar este acuerdo que ha sido definido como un acuerdo de cooperación. Claro, yo pienso que para nada, o sea, la firma del pacto no iba a generar más o menos migración. La gente migra a su ritmo, a sus formas y por sus razones. ¿Qué nos iba a ayudar el pacto? Como hablamos, a gestionar mejor la migración, asegurarnos que las personas, tanto nuestros nacionales como las personas que migran aquí, puedan migrar de una forma segura, ordenada y regular. Y realmente es, como hemos dicho, en cualquier momento la República Dominicana puede unirse y esperando que, teniendo un escenario tal vez un poco más tranquilo, un escenario político más propicio, puede entonces el Poder Ejecutivo firmar este tratado, recordando que al final del día, mucha de la crítica de ahora es que no se había consultado al pueblo y recordemos que al final el Poder Ejecutivo tiene que remitir todo tratado firmado al Congreso para que el Congreso ratifique y ahí es donde el pueblo está representado en el Congreso. Entonces digamos que lamentable que hasta ahora no haya habido suficiente información para que se produzca un debate que al final ciertamente impactó la decisión del Poder Ejecutivo sobre la firma o no del pacto. Claro, y algo importante que has destacado es esto. El acuerdo con la firma no iba a entrar en vigor inmediatamente para la República Dominicana, de manera que íbamos a tener la oportunidad de que el Congreso Nacional pues valorara la decisión. Aunque no se tratase de un tratado internacional per se por no tener el efecto vinculante, como bien dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que lo dijo en la declaración, reconoció que era un acuerdo que estrictamente no era un tratado internacional. Exactamente. De manera que ciertamente entendemos que la decisión
del Poder Ejecutivo se ha realizado de conformidad con las potestades que tiene, ¿no?, el primer mandatario del Estado, pero ciertamente que habrán oportunidades para seguir informando a la ciudadanía, porque sobre todo entendemos que lo más importante será que la ciudadanía esté bien informada sobre las implicaciones de este pacto, porque evidentemente que se han generado muchas opiniones divergentes, muchas críticas, que cuando uno atiende al texto del pacto ve que son basadas en falsedades, ¿no? Sí, lamentablemente. Raimi, el programa ha sido muy interesante, muy importante este tema, sobre todo para los nacionales dominicanos migrantes, sí, todas las personas que migran hacia el exterior en búsqueda de mejores oportunidades. Es algo que se ha soslayado, se ha pensado solamente en la inmigración irregular que nos afecta y no se ha pensado en el hermano, el primo, el tío que tiene que pasar por procesos migratorios que muchas veces son tortuosos y difíciles. Muchísimas gracias por venir al programa y hasta una próxima entrega, amigos de Enfoques Jurídicos.